Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos y cada uno de ustedes. Un gusto saludarles como cada semana y agradecerles que este jueves se hayan dado una cita con nosotros en este su espacio Negocios en Línea, donde cada semana buscamos compartir con todos y cada uno de ustedes temas de actualidad en el ámbito empresarial, en lo referente a aspectos financieros, laborales, fiscales, mercantiles y demás. Y bueno, como cada jueves es un verdadero gusto y un honor saludar a mi colega y amigo, el super jefe de jefes, Alejandro Villanueva. ¿Cómo estás, Alejandro? Muchísimas gracias, César. No, me haces que me sonroje con ese título, pero muy agradecido bastante porque cada jueves a las 11 de la mañana estamos transmitiendo vía Zoom y agradecerles a cada quien que se tomen un momento de este tiempo para este tipo de temas que realmente son de actualidad, son muy interesantes, y comentarles de que también estamos haciendo la transmisión vía Facebook y que posteriormente la subimos al canal de YouTube para que en caso de que no lo pudieran ver, sepan de que el canal de YouTube, ahí están cada una de las transmisiones que hemos hecho. Denle like, por favor, y comentarles, estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila. Tenemos mucha gente que nos está viendo desde otra parte del país. Afortunadamente nos están retransmitiendo y estamos haciendo mucho eco, bastante eco, y es todo gracias a que ustedes nos han permitido, sobre todo, dar este tipo de información. César, pues hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que realmente, mis respetos, doctor, nos va a traer un tema, pero espeluznante. Así es, no es octubre, no es mes del terror, pero no es el mes satánico. Es un tema que nos sigue poniendo, mira cómo traigo yo los cabellos. Y bueno, agradecemos enormemente al doctor Luis Alfonso Santos Rayas de Zacatecas, que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy y compartir, bueno, pues este tema de materialidad de las operaciones, que bueno, a últimos años se ha venido complicando cada vez más esta cuestión. Ahora tenemos que amparar las operaciones que llevan a cabo las empresas por esta situación de la simulación de operaciones, temas de 69B y demás. Y bueno, doctor, agradecerle que una vez más que haya aceptado compartir con nosotros el día de hoy. Bienvenido, buenos días, doctor. Gracias, buenos días, César. Gracias. Y bueno, pues ya entrado en materia, finalmente, ahora sí que en materia, finalmente este concepto se escucha muy, digamos, técnico. Muy esotérico. Exactamente, complicado, digo, lo escucha, se pone los cabellos de punta, reitero. Pero doctor, nos gustaría que nos compartiera qué es esto de la materialidad, cómo podemos aterrizar este concepto. Sí, efectivamente, en los últimos años ha venido ya apareciendo mucho el concepto de materialidad, y es un concepto que ya se está haciendo muy usual, un concepto que ya maneja constantemente los tribunales en sus diferentes pronunciamientos. También no se diga la autoridad en requerimientos, en auditorías, la PRODECON, el Seguro Social, las autoridades laborales, en fin. Es un concepto que curiosamente no está definido en ninguna ley, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero yo creo que a estas alturas pudiéramos definir el concepto de la materialidad como el conjunto de elementos objetivos y documentales, tanto públicos como privados, que sirven como soporte para demostrar que las operaciones fueron efectivamente realizadas, en adición al comprobante fiscal respectivo y al comprobante del pago. Entonces, en pocas palabras, un concepto todavía más resumido es simple y sencillamente documentar las operaciones, tal cual. Puede ser desde el pago del salario, la compra, el pago de un honorario, la adquisición de un bien, etcétera. Hace falta documentarlo más allá del CFDI, que es el que ampara la operación, y más allá del requisito del pago. Entonces, en consecuencia, toda esa documentación que, dependiendo del tipo de operación, se debe de reunir, son las que hoy en día exige la autoridad, y son desafortunadamente los tribunales quienes le están dando la razón a la autoridad cuando el contribuyente no está demostrando fehacientemente que la operación fue efectivamente realizada. Entonces, vamos a partir de ese principio
en el sentido de que ya se abandonan las prácticas anteriores en las cuales pensábamos que los únicos requisitos para deducir, para acreditar, era tener la factura, ahora CFDI, y el cheque, ahora transferencia bancaria, como únicos elementos que la autoridad pedía. Hoy te pide más allá, que son dependiendo del tipo de operación, y es lo que vamos a estar comentando. Gracias. Perdón, comentaba que... Saludos a todos. Saludos, un abrazo. Lo que comentaba es que ahora lo que tenemos que llegar es que más allá de la factura, más allá, bueno, del CFDI y del cheque, tengo que tener elementos suficientes que demuestren que la operación efectivamente fue llevada a cabo, en términos generales, ¿no? Por decirlo así, coloquialmente, ¿no? Sí, así es. Y como les comentaba, todo depende del tipo de operación. No es lo mismo la adquisición de un servicio, de una asesoría, a la operación de compraventa, o a la operación de fabricación, o a la operación de construcción. Cada una tiene naturaleza diferente y requiere de diferentes actividades para poder llevar a cabo una operación. Entonces, en todo momento es necesario ir documentando la operación en forma adecuada, yo diría desde el principio hasta el final. A mí me gustaría al final de la plática dar una serie de recomendaciones para que se pueda optimizar un poco más lo que se refiere a la materialidad. Les comentaba hace rato, es necesario quitarse la idea de que la factura y el comprobante del pago son elementos suficientes para comprobar una operación. En fecha reciente, la Secretaría de Hacienda a un contribuyente le realizó una auditoría y en la última acta parcial le está rechazando prácticamente pues muchísimas deducciones, dado que fueron adquisición de servicios en las cuales nada más se amparaba con la documentación que ya hemos platicado, el CFDI y el cheque, y a cambio de ello se dedicó a investigar a los proveedores si tenían propiedades, si tenían empleados, si tenían vehículos. Para ello acudió al registro público de la propiedad, acudió a la Secretaría de Finanzas, acudió al Seguro Social, al Infonavit, a la Secretaría del Trabajo, para demostrarle fehacientemente que la persona o ese proveedor no tenía infraestructura y que como tal era imposible que le hubiera prestado determinados servicios. Entonces, también se extiende un poquito más allá de saber quién es mi proveedor, cómo se comporta, cuál es su capacidad, para obtener mayor seguridad de que tarde o temprano no vaya a aparecer como un EFO presunto. ¿Estamos haciendo pruebas? ¿Ya me estás escuchando ahí, doctor? Sí, ya se escucha. Excelente. Muy bien. Entonces, Okay. es interesante el hecho ya de que, a final de cuentas, en el caso de lo que es, ahora sí ya nada más revisamos que ya cambiamos el micrófono, de que anteriormente, y una de las preguntas que comentamos, era de que ya no necesariamente era el hecho de tener un recibo, una nota, y ya lo teníamos ahí, ya teníamos el comprobante, pero ya no es necesario tener, bueno, de hecho, hay que indicarle a las personas que el hecho de tener la nota, el recibo, pero si no tuviéramos el comprobante, o no tuviéramos el XML que parara esa operación, ahí sería ya nos estaría faltando algo de soporte en ese comprobante, o en ese cheque, o en esa transferencia. Así es. Sí, y sí quisiera señalar que este no es un capricho 100% mexicano, este es ya una tendencia mundial, es decir, los países afiliados a la OCDE tienen la obligación de acatar las disposiciones del BEPS, que es la erosión de la base y la transferencia de las utilidades, y dentro de ello exige la materialidad, porque precisamente el uso de las factureras, que no es problema exclusivo de México, aunque aquí sí rebasa niveles muy altos, está orientado básicamente a que se demuestre la materialidad. Por eso hoy en día se revisa más el fondo que la forma. Ya a partir de este año se revisa más el fondo que la forma. La forma, allá en la década de los 70s, 80s y 90s, pues lo constituía básicamente la factura, el pago, el registro contable y la retención de impuestos. Todos estamos conectados exactamente con esos 4, 5 o 6 requisitos esenciales, tanto las autoridades como los contribuyentes, como los juzgadores. Sin embargo, con el paso del tiempo,
se ha venido implementando dentro de la ley otras palabras que no hemos todavía desmenuzado, que no hemos comprendido, y estamos hablando de tres conceptos, que es la materialidad, la razón de negocio y la sustancia económica. Estos son los elementos de fondo, son los elementos que hoy en día revisa la autoridad. En consecuencia, antes revisaba solamente la forma, hoy revisa la forma y el fondo. Y el fondo, uno de ellos es la materialidad. Entonces, en consecuencia, se combinan estas tres palabras, que es materialidad, razón de negocio y sustancia económica. Ustedes saben que a partir del año anterior, del año del 2020, se reformó el artículo 5A del Código y entonces ya se introduce la palabra razón de negocio. La palabra sustancia económica, esa está directamente en el boletín A2 de las normas de información financiera. Y la palabra materialidad no existe definición alguna en las leyes tributarias. Sí existe y es muy mencionada en los diferentes pronunciamientos de la Corte. En consecuencia, hoy en día ya revisa de fondo que ese gasto, ese honorario, ese pago de esa renta o esos salarios que estás pagando a los ejecutivos, etcétera, tienen que demostrarse que hay una razón de negocio. Todo eso a partir del año del 2020, que en el fondo justifique que ese gasto va a provocar un beneficio económico. Si no hay ese beneficio económico y solamente hay un beneficio fiscal, no se desconocería el efecto fiscal de esa operación. Entonces, diríamos que la razón de negocio me lleva a demostrar que se va a obtener un beneficio económico. Esto ya va a ser exigible, pues yo diría a partir del 2021, porque es cuando ya la autoridad va a revisar el 2020. Y el 2020 se hizo la contabilidad o las operaciones, más bien se realizaron las operaciones bajo ya este principio de la razón de negocio. Luego, pues, ahorita si la autoridad revisara alguna empresa y quisiera aplicar el artículo 5A, tendría que hacerlo solamente para ejercicios generados a partir del año 2020. Y ustedes saben que en marzo se declarará el 2021 y para fines del impuesto sobre la renta, pues obviamente que la autoridad podrá ejercer y ya podrá aplicar el principio de razón de negocio. Entonces, ese sí ya está definido en el código, no están definidas las reglas. Esto es un poquito más un de lo que he venido comentando. Por razones de tiempo no podemos escarbarle mucho. Y en relación a la sustancia económica, es un término muy usado por parte de la autoridad en las diferentes actas últimas parciales, donde ella presume que no hay una sustancia económica, dado que no hay una indispensabilidad del gasto. Las normas de información financiera señalan, en pocas palabras, que se demuestre que son necesarios para el desarrollo y operación de la actividad de la empresa. Entonces, vuelvo a repasar estos términos. La materialidad consiste en demostrar que las operaciones fueron reales, así de sencillo, ya para no complicar. Materialidad, hay que demostrar que sí se hicieron las operaciones. Ahora, como primer requisito de fondo, como segundo requisito, debemos de demostrar que sí tienen una sustancia económica, es decir, que sí fueron necesarios para el desarrollo y operación de las actividades de la empresa, que sí son indispensables, así en pocas palabras. La sustancia económica me lleva al principio de que sí son totalmente indispensables. Y por último, razón de negocio, no nada más hace falta que existan y no nada más hace falta que sea necesario, sino que además provoquen un beneficio económico mayor que el beneficio fiscal. De tal forma que si yo soy un negocio estable, siempre son las mismas ventas, compras, gastos, y de repente aparece una asesoría exagerada que no se traduce en una mayor cantidad de ingresos, no hay una razón de negocio. Es decir, no era necesario hacer ese gasto, puesto que seguí siendo exactamente el mismo contribuyente. Por eso, hoy en día, vuelvo a repetir, ya la autoridad orientó su fiscalización o su actuación, además de la fiscalización, en revisar elementos de fondo. ¿Cuál? Materialidad, razón de negocio, sustancia económica. Entonces, son tres conceptos que debemos de tener en cuenta tanto los profesionales como los propios contribuyentes
porque al final del día quien realiza las operaciones son los contribuyentes, no somos los contadores. Nosotros solamente orientamos y opinamos, pero no somos los que hacemos las operaciones. Cada empresario sabe si hay una razón de negocio o no, de la decisión que está tomando, de la actividad que va a realizar, etcétera, etcétera. Y ellos también saben si hay materialidad o no hay materialidad, porque desafortunadamente hay contribuyentes que se portan mal, que ni siquiera con uno se confiesan y que les descubre uno los pecados, descubre uno los pecados, pero porque las cosas son muy obvias, pero generalmente les gana la ambición de que no van a pagar impuesto, de que les va a llegar el dinero por otro lado, de que le meten el gasto, y hay quienes abusan definitivamente de este tipo de cosas. Y luego como dijera la contora Rocío Elena, ahora luego después uno le toca andar de agüitor, ¿no? Nada más verificando, nada más es correcto. Nada más checar, ¿tenemos audio bien? Nada más para que confirmen ahí del otro lado, creo que sí lo tenemos correctamente. Ya me dijeron que... Perfecto. Muy bien. Sí, es como decía precisamente Rocío Elena la última vez, ahí andamos de agüitor, y luego nos andamos confesando de los milagros que estuvimos haciendo. Y aquí habías comentado, doctor, voy a hacer un pequeño paréntesis. Ahora sí que habías comentado al principio primero, de la sustancia económica. La sustancia económica dentro de una empresa, pues ahora sí que es la actividad comercial. ¿Sería la actividad comercial? Sí. La razón de negocios es, bueno, si yo estoy comprando algo es porque voy a obtener una utilidad. La autoridad está considerando de que precisamente si compras 5 lápices, es porque vas a tener utilidad de esos 5 lápices, no de lo contrario, pues no habría razón por la cual comprarlos. Y si eso, y también hay que darle a entender también ahora sí que a las personas que nos están escuchando, de que el hecho de que esos 5 lápices para tu actividad o para ahora sí que para la razón, vamos a llamarlo, para el régimen, en el cual te diste de alta, son totalmente deducibles, que sería la palabra estrictamente indispensables. Porque tenemos ahora sí que, vamos a decir que como contadores hemos visto que el cliente y el contribuyente nos trae algunas cosas que a veces no son totalmente indispensables. Y hemos platicado bastante de estas operaciones, de decir que, ¿qué es indispensable? Pues que lo puedas utilizar en el negocio. Y aquí viene ahora sí que el criterio de cada contador, y el criterio es, bueno, es que lo de limpieza sí es necesario, sí, pero no necesariamente la despensa. Y hay veces que el mismo contribuyente nos trae facturas, comprobantes de restaurantes, de comidas, y hay que hacerles entender de que esos a lo mejor no serían totalmente indispensables, y que ahora sí que en una revisión, si nosotros los metemos, pudieran sacárnoslos y observándonos. Sí, es que aquí también hay que ver esa parte de género y especie, diría yo, ¿no? Porque la norma, pues de manera general, nos puede decir, son deducibles las inversiones, ¿ok? Pero ya posteriormente hay otro artículo que de manera específica me va a decir, sí son deducibles las inversiones, pero mediante la aplicación de porcientos máximos, ¿ok? Lo que es el caso, pues, de las depreciaciones, ¿no? Entonces, hay que cuidar esa parte, ¿verdad? De que hay normas que nos van a limitar la deducción, ¿verdad? No perdamos de vista eso. Si bien es cierto, un gasto puede ser estrictamente indispensable, hay que ver un artículo en específico si me limita o no esa deducción. Ahora, aquí hay otro punto bien interesante que comentaba el doctor, que exista un beneficio económico. O sea, realmente eso es amplio, porque fíjate, como tú comentas, compro materiales que voy a vender, o sea, eso me genera un beneficio económico, porque al final del día, pues me va a generar una utilidad, ¿no? Pero aquí otro punto sería, por ejemplo, una campaña publicitaria, ¿sí? Al final del día, una campaña publicitaria, pues también me genera un beneficio económico, ¿no? O sea, porque finalmente es mercadotecnia que me va a ayudar a incrementar los ingresos. No sé, doctor, si aquí haya algún precepto, lineamiento que me haga comprender cómo entender esta parte de beneficio económico. Y también otra cosa que comentaba Rosana en una plática anterior, decía,
Pues mira, se hizo una bodega, se construyó, se generó, se creó el material, pero como no se hizo de acuerdo a contratos, de acuerdo a operaciones, y no se tenían los comprobantes de lo que se les pagó a los empleados, la autoridad ahí determinó que no se iba a hacer deducible. Entonces, hay que entender el hecho de que podemos tener o no el comprobante, pero también hay que ver, como dice César, el lineamiento o el beneficio económico, más bien dicho, el lineamiento para entender la materialidad. Ahora sí que, ¿por qué? Porque del otro lado sí se creó la nave, se tuvieron los soportes, pero no se tenían ni los contratos y no se hizo las altas. Pero es que sabes que independientemente del tema de contratos que se haya hecho y demás, aquí ahora el punto es demostrar que hay un beneficio económico. Salvo que esté mal yo en esto, doctor. No sé usted qué. Sí, precisamente lo que comentas, César, tú mismo estás señalando que la materialidad es el primer requisito indispensable. Es decir, pensando en ese gasto de publicidad, si no existe materialidad, pues aunque tenga razón de negocio, no tenga razón de negocio, no estás demostrando que efectivamente se hizo, porque la autoridad está presumiendo que fue una operación simulada, que no hiciste absolutamente nada, dado que solamente tienes una factura y un pago. Entonces, en todo momento, de esos tres elementos que estoy definiendo, el primero de ellos, el que nunca debe de faltar, es la materialidad, porque la materialidad me da la existencia de esa operación. Si no hay materialidad, entonces esa operación es inexistente y en consecuencia no habría efecto fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Y tan es así que te prohíbe el artículo 69b darle efecto fiscal cuando no has demostrado la materialidad dentro de los 30 días que fue publicado ese hecho. Pero yo voy un poquito más allá. Generalmente cuando hablamos de ese tema nos casamos mucho con los factureros y con los clientes de los factureros. Que ese sería, pues diríamos, pues ya están en el banquillo de los acusados. Pero también hay presuntos factureros o presuntos EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, cuando la autoridad por otros conductos se da cuenta que no tiene infraestructura, que no tiene activos fijos, que no tiene planta, que no tiene empleados, que no tiene vehículos, etcétera. Y entonces, sin haber captado que efectivamente esté comprando, vendiendo facturas, simple y sencillamente le da un plazo y le dice, oye, ya localicé por otros medios, por investigación, por tus declaraciones, que tú eres un presunto EFO y te doy un plazo para que demuestres que sí tienes la infraestructura, que sí tienes esto, que sí tienes lo otro. Y muchas de las veces ni cuenta se dan, que ya aparecieron en la lista y transcurre el plazo que les otorga la ley, que es un plazo de 15 días más 5 que se puede pedir de prórroga para demostrar que sí tienen control de la infraestructura. Entonces yo a ese tipo de contribuyentes les llamo EFOS confundidos. La autoridad confunde a los EFOS de veras con estos EFOS que no son pecadores, así en pocas palabras. Entonces, en automático, que si este señor no se dio cuenta y ya queda dentro de la lista de los EFOS definitivos, en automático, quien adquirió los bienes, aunque hayan sido operaciones reales, está obligado ya a partir del 2020, dentro de los 30 días, a demostrar que sí fueron las operaciones reales. Desde el año 2014 ya estaba la obligación, ya estaba el plazo y son los 30 días. Nada más que del 14 al 20 la disposición era un poquito más suave, porque simple y sencillamente te señalaba que si no le dabas que si no acudías con la autoridad a demostrar que la operación fue auténtica, pues simple y sencillamente no podías darle efecto fiscal. Y entonces para poderte perjudicar, te giraba una auditoría o una invitación para que te autocorrigieras, etcétera. Pero a partir del 2020 esto ya se torna más peligroso porque ya el hecho de que yo no me haya arrimado con la autoridad, que le compré ese proveedor, que es un proveedor que se porta bien, y yo desde luego que también me porto bien. Entonces, si yo hice esa operación con ese proveedor, pero yo no tengo la materialidad, es decir, nada más tengo la factura y el pago, pues la autoridad va a presumir que es una operación simulada. Entonces, yo debo en todo momento tener la materialidad para confirmarle que no soy un EFO, para confirmarle que no soy un EDO.
y a partir del 2020, quien no lo haga, en ese plazo que se señala, está cometiendo una infracción de acuerdo al artículo 83, fracción 18, y en consecuencia hay una sanción una multa entre el 55 y 75% por no haber acudido a demostrar que las operaciones sí fueron reales. Y eso se demuestra con la materialidad. Y por otro lado, también se reformó a partir del 2020 el artículo 69, fracción novena del Código. Estos dos artículos que acabo de comentar, por primera vez, introducen la palabra materialización. Dice, a que no demuestre la materialización dentro del plazo que le da el artículo 69, es decir, 30 días después de que su proveedor apareció como un EFO definitivo, las autoridades pueden publicarlo como un EFO. Entonces, yo ahorita no conozco la primera publicación de los EFOs que vayan a salir, pero entonces, quien no tenga la materialidad para acudir a demostrar que las operaciones fueron reales, aparte de que va a aparecer en la lista roja de una empresa que deduce, un EDO, perdón, que deduce operaciones simuladas, está cometiendo una infracción y puede tener una sanción del 55 al 75%. Pero va más allá de la realidad. Y entonces, sin meternos todavía en el terreno más pantanoso, que es la miscelánea fiscal penal, generó un artículo 113 bis. Ese artículo 113 bis, su historia es la siguiente. En el año del 2019, a inicios del 2019, existía el artículo 113 con dos fracciones. Se agrega la fracción tercera y ahí señala que comete un delito de la defraudación fiscal quien enajene, quien compre, quien anuncie facturas que amparan operaciones simuladas. Y luego ya a finales del 2019, específicamente en el diario oficial del día 8 de noviembre del 2019, ya se modifica y aparece el artículo 100, bueno, de hecho apareció a inicios de marzo, pero ya lo reforman en esa fecha el artículo 113 bis, es decir, quitan la fracción tercera del 113 para pasarla al 113 bis, y ese 113 bis es mucho más amplio porque con el solo hecho de demostrar que el contribuyente no acreditó con la materialidad que fuera una operación simulada, automáticamente le aumentaron la pena. Antes era de 3 meses a 6 años y ahora es de 3 años a 9 años de prisión, sin importar si le dio efecto fiscal o no. ¿Qué significa darle efecto fiscal? Si lo hizo deducible y acreditable o deducible y acreditable. O sea, eso no importa. Lo que importa es la conducta. Lo que importa es que tú adquiriste un comprobante que ampara una operación simulada, y por eso mismo, además de muchas cosas que surgen, la cancelación del sello digital, etcétera, está la posibilidad de que con una denuncia de hechos, el SAT te denuncie ante la Fiscalía General y te inician la carpeta de investigación, etcétera, etcétera. Y en esa famosa carpeta de investigación te dan un plazo muy, pero muy corto, desde el citatorio, para que acudas con el Ministerio Público Federal a demostrar la materialidad de las operaciones que tuviste con el proveedor X, Y o Z. Entonces, ¿hasta dónde llega el requisito de la materialidad? Pero el problema de la materialidad es que esa no se hace en automático, es que esa no debe hacerse después de. Si a mí me están ahorita citando el Ministerio Público, o me están haciendo una auditoría, o me están rechazando una devolución, o me estoy yendo a un juicio por problemas de que no estoy demostrando la materialidad, pues va a ser muy difícil ponerme a hacer contratos y cosas por el estilo, porque en su momento la materialidad debe ser en tiempo real. La materialidad tiene que irse generando a través, sobre todo, de la implementación de un control interno. El control interno es el principal proveedor de la materialidad, y sin el control interno, desafortunadamente, no podemos ir acumulando toda la documentación adicional más allá del CFDI y del comprobante del pago. Yo hago un comentario sobre el control interno, que es el elemento que provee la materialidad, ya que materializa la operación porque identifica a las personas que realizan las actividades. Además, recupera o genera documentos
de información adicionales en cada punto de control y los movimientos son rastreables. Una empresa que no tiene control interno, pues difícilmente va a tener materialidad. Y el gran problema que tenemos es que el control interno, las pequeñas empresas, las empresas familiares, las contabilidades que llevamos en despacho, se siguen operando con el puro CFDI, con el comprobante de ingreso. A lo mejor, como lo maneja el dueño y su familia, pues no le interesa un control de almacén y no le interesa estar documentando órdenes de compra, pedidos, recepciones, fletes, etcétera. Situación que no acontece con una empresa que tiene un control interno más o menos robusto. Entonces, sí es necesario que se lleve, porque entonces ya queda en automático fabricada, o generada, no fabricada, generada la materialidad. En una operación de compraventa, pues obviamente que empezaríamos con la orden de compra, con la misma cotización, con la selección del proveedor, con la elaboración del contrato, con la recepción de la mercancía, con el control de almacén, el auxiliar, con la salida de la mercancía, con la entrega de la mercancía, con el flete de compra, con el flete de venta, con el CFDI de compra, con el CFDI de venta, con el pago al proveedor, con el cobro al cliente. Toda esa documentación, toda esa es la materialidad, más allá del CFDI. Si hablamos de prestación de servicios, pues obviamente que son intangibles y es un poquito más difícil de comprobar o de materializar, vamos a llamarle, pero cuando menos tiene que estar muy bien diseñado un contrato de prestación de servicios donde se señale el objeto en lo más detallado posible y que se señalen las condiciones que deban de cumplirse y los informes que deban de entregarse, y a ese informe agregarle las pruebas que efectivamente se dio capacitación, están las listas de asistencia de las personas, los materiales que se proporcionaron, los horarios, pues muchas cosas. Vamos, no hay una receta de cocina, sino que hay elementos básicos que debemos de tomar en cuenta para ir creando la materialidad. En arrendamiento pasa exactamente lo mismo, o sea, no con el simple contrato de arrendamiento, porque ese nada más justifica que hubo un pago de arrendamiento y demás, pero no señala si efectivamente tenías el bien, lo utilizabas, pues debes de tomar fotografías, a lo mejor con el paso del tiempo ya no ocupas ese local y te lo pueden cuestionar, pues en su momento tener ahí la fotografía de los logotipos, etcétera, y sobre todo los estados de cuenta de cómo se generó el traspaso al dueño del local, la cuenta estaba a nombre de él, etcétera. En fin, pues son muchos documentos. En los préstamos lo mismo, necesitamos de documentar con un contrato adecuado, con los pagarés, con las transferencias, sobre todo, evitar al máximo los préstamos en efectivo, porque el efectivo no son prueba. O sea, el efectivo es una prueba muy débil para convencer a la autoridad o para convencer a los juzgadores. En fin, pues es un tema muy amplio, como les comentaba. De esos tres elementos que la autoridad ya revisa, que vuelvo a repetir, está la sustancia económica, que ya se refleja en las actas de auditoría, tal cual la palabra sustancia o substancia, que es lo mismo, de las dos formas es correcto, substancia y sustancia económica, materialidad y razón de negocio. Pues ahorita la que más interesa es la materialidad, más allá de la razón de negocio, porque es lo primero que me lleva a demostrar que las operaciones fueron existentes, que no fueron inexistentes. Sin duda. Muy bien. Oye, doctor, fíjate que ahora sí que retomando un poquito, ahora sí que lo que habías comentado, estos EFOs confundidos, ¿cómo podemos detectar un EFO confundido? Bueno, me tocó un caso prácticamente. En este caso, y es la razón para que las personas que nos están escuchando, un EFO confundido es, yo le compré a César a lo mejor una bicicleta. César, aparte de vender bicicletas, vende servicios que bajan la base gravable a otras empresas. No descubras. Perdón, discúlpame. Vende alternativas, estrategias fiscales o alguna otra operación, pero yo le compré la bicicleta, o yo le compré un activo, o yo le compré algo que realmente sí lo tengo tangible. Resulta que en el caso de César lo detectaron como sospechoso y luego lo mandaron como definitivo. Y aquí es donde viene lo peligroso. El 69B
¿Qué es el 69B? Pues es la lista negra y en la cual a él ya lo pusieron como sospechoso y después lo pusieron como definitivo. Yo realmente nunca supe que él hacía esas actividades. Yo pasé y le compré bien. En este caso, ¿qué va a suceder conmigo si yo nunca me di cuenta, después de esos 15 días y los 5 días extra, de que realmente, yo hasta que ya no hice mi revisión en mi sistema, detecté que él era un EFO? Así es. ¿Ya esa operación ya no es deducible o cómo la pudiera pelear? Sí, bueno, primeramente, si él no se dio cuenta de que apareció como EFO, que sí es muy común, esa es la realidad, porque nadie está checando constantemente las listas, tiene que hacerse con un software especializado y demás, pero ya lo vamos a ver como recomendaciones finales. Si él nunca se dio cuenta y dejó transcurrir el plazo para ir a demostrarle al fisco que sí tenía infraestructura, que sí tenía maquinaria, que sí tenía vehículos, personal, locales, etcétera, entonces ya aparece como, tiempo después aparece ya como un EFO definitivo. Y entonces todas las personas que le adquirieron bienes y servicios a ese EFO definitivo, tienen 30 días para ir a demostrar que efectivamente se realizaron las operaciones con la materialidad, así de sencillo. Es más. Este plazo de 30 días nada más tiene dos. O va y demuestra o se autocorrige y dice, sí es cierto, esa factura no es de las buenas, la quitamos, generamos el pago del impuesto, etcétera, etcétera. Eso era hasta 2020, hasta 2019, pero a partir de 2020, sigue siendo el plazo, siguen siendo los requisitos, pero si me lo brinco, entonces ya tengo problemas, primero administrativos, con sanciones económicas por no haber acudido, y seguramente el mismo artículo 69B me señala que no puedo darle un efecto fiscal al comprobante, es decir, que no es deducible y que no es acreditable. Situación que para comprobarlo la autoridad tendría que ejercer facultades de comprobación y desconocerme la partida. Pero si yo en ese momento le proporciono toda la materialidad, puedo salir del problema, o sea, puede reconocerse como deducible. Sin embargo, casi siempre cuando las auditorías llevan como motivo que viene de una lista de un EFO definitivo, casi siempre te hacen a un lado, aunque le lleves el doble de lo que te piden en cuanto a comprobantes, porque es el lineamiento que tienen, es decir, desconocerte y desconocerte y desconocerte. Claro. Sobre todo cuando ese proveedor sí realizó operaciones simuladas. Es decir, con las mías, con las operaciones que tuve yo con él, fueron operaciones reales, pero también ya lo detectaron por otro lado, que sí hace también operaciones simuladas, pues las mías también van a correr la misma suerte, desafortunadamente. Entonces ya es meterme en terrenos más peligrosos. Yo creo que una de las recomendaciones, para poder tener un poquito más de menos riesgo en este sentido, es primero conocer al proveedor en su aspecto administrativo y en su aspecto operativo, porque muchas de las veces el proveedor es boletinado como un EFO presunto, porque aparentemente no tenía bodegas, no tenía personal, no tenía maquinaria, pero ese no era su modelo de negocio. Su modelo de negocio no es comprar y almacenar y transportar y entregar. Su modelo de negocio es una laptop en la cual se conecta por internet, busca proveedores, por un lado, busca clientes por el otro, les compra, diríamos, en forma virtual y les vende en forma virtual a sus clientes, y no necesitó ni empleados, ni choferes, ni camiones, ni bodegas, ni nada de nada. Es bastante peligroso el comercio virtual. Sí, entonces tienes que acompañarte de que precisamente si es su actividad, es decir, de ser un intermediario virtual, vamos a llamarle, pues cuando menos debe documentar órdenes de compra, fotografía de productos, contratos, estados de cuenta, pólizas de compra, pólizas de venta, CFI de compra, CFI de venta, y explicar claramente la razón de negocio, y para tener una tranquilidad más amplia, yo diría que si son operaciones importantes, si son operaciones que por su monto pueden generar una contingencia grave dentro de la empresa,
yo sugeriría hacer una consulta especializada ante la Prodecon y decirle, oye, quiero que te pronuncies en este tipo de operación. Este es el modelo de negocio de mi proveedor, esta es la forma en que operó, así, así. Dame tu opinión sobre si existe o no la materialidad. La Prodecon está autorizada para darte una respuesta ante esta situación real y concreta. No es vinculatoria, es decir, lo que diga la Prodecon, pues diríamos al SAT lo tiene sin cuidado. Esa es la realidad. No es coercitiva. Es decir, no puede multar al SAT por ello, pero sí es un elemento adicional para demostrar ante un órgano jurisdiccional que sí había materialidad y no irnos tan, pues ¿por qué no decirlo, tan encuerados? Solamente con el CFDI y con el comprobante de pago. Entonces, en todo momento, pues yo diría que deberíamos incluso hasta de exagerar en la cantidad de materialidad que debemos de reunir, pero una vez más, esa materialidad se va generando en tiempo real, porque ya cuando se quiere hacer posteriormente, estamos probablemente pisando los terrenos de la simulación. Y habrá que recordar que el Código de Procedimientos Civiles tiene todo un capítulo que me habla de la simulación, y el Código de Procedimientos Civiles es aplicable supletoriamente por disposición del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, y entonces esas pruebas que me iban a servir para demostrar la materialidad, pues pueden ser usadas en mi contra por estar haciendo actos simulados. Entonces, sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Oye, doctor, tenemos una pregunta, ahora sí que de Olga Castañeda. Bueno, habíamos comentado de esto, precisamente una pregunta era que qué pasaba si posterior me di cuenta del listado. Ya comentaste ese apartado, realmente sí podemos hacerlo, tenemos que tener los comprobantes y hacer la aclaración. La otra pregunta que hace Olga Castañeda. Por aquí nos comenta Olga Castañeda, saludos Olga, gracias por acompañarnos. ¿La fecha cierta debe ser ante notario o corredor público? ¿Hay otra forma para cumplir con la fecha cierta? Lo platicamos alguna vez con Verduzco, con el Verduzco, que debería ser ante notario, no tan corredor, pero que sí debería ser ante notario, y que era la parte de los contratos en los cuales se debería sellar con ellos. Exactamente. ¿Sí? Ahora, sí, bueno. Sí, adelante, doctor. Sí, perdón. Sí, esa es una jurisprudencia que salió en diciembre del 2019. En diciembre de 2019, donde se pronuncia la Corte que efectivamente debe de reunir el requisito de la fecha cierta, y dentro de ellos pone que se haya elevado en escritura pública, o bien que se haya registrado en el registro público, o bien si ya ocurrió la muerte de alguno de los participantes de ese contrato, pues ya se da por válido, porque sí fue cierta la fecha que se señala en el contrato. No me acuerdo, tendremos que analizarlo si también cabe el corredor público. Yo pienso que sí, nada más es cuestión de checar la jurisprudencia que es de diciembre de 2019. Pero en todo momento se recomienda siempre, de ser posible, tener contratos, porque muchas de las veces, casi el 95%, según las estadísticas, el 95% de las operaciones son consensuales, es decir, prácticamente de consentimiento mutuo, y no se elaboran contratos, entonces, pues queda más en el aire, ¿verdad? Entonces, sí es necesario siempre, pues incluso gastar en abogado, que son los que saben de esto, hasta dónde se define el alcance, el objeto, las capacidades, en fin, son muchas cosas que además hoy en día la misma autoridad, cuando te hace cuestionamientos a través de las auditorías, te cuestiona y te pide que le digas qué despacho te asesoró, cómo se llama el abogado, en dónde lo hizo, si en tu local o en el despacho del abogado. En fin, todo eso o si tienes tú un abogado interno, si él lo elaboró. En fin, hay muchas cosas que pues el tiempo nos ganó, pero hay cuestionarios. Yo con todo gusto te voy a proporcionar el material que hemos estado utilizando en algunas pláticas que nos invitan de los colegios,
para compartir el tema de la materialidad. Ahí vienen cuestionarios que ya hoy en día utiliza la autoridad de grandes contribuyentes por el tipo de operaciones, si es compraventa, si son intangibles, si son préstamos, te va cuestionando. Y tienes esto y tienes lo otro. Entonces, eso te va abriendo un poquito más el panorama para saber qué documentación adicional necesitas para poder solventar esto. Pero bueno, ya nada más a manera de conclusión, yo creo que sí es momento que tomemos en cuenta la importancia de la materialidad, lo que lo comprende y las consecuencias tanto administrativas y penales, y ya no hablamos de la miscelánea fiscal penal, de la ley de la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, porque se nos puede indigestar el desayuno. Rapidísimo, se nos fue el tiempo y Oh, sí, la verdad es que esto tiene implicaciones, ya lo comentaba usted, doctor, incluso penales, ¿no? O sea, el tema ya ya es escabroso. Por eso habíamos comentado de que este era el coco del contador, el coco del contador, porque ya empezamos platicando, primero, contabilidad electrónica, comprobantes fiscales, 69BB, y ahorita, si no tienes esa materialidad de negocios, el SAT puede levantar una denuncia y repercusiones penales. Y son penales federales, o sea que anteriormente nos decían, ya no vas a ocupar contador, no, vas a ocupar un buen abogado si realmente no estás soportando esas operaciones. Había una pregunta, Pepe, ¿me puedes apoyar nada más, por favor? Había una pregunta que... Por aquí, bueno, mientras Carla nos comenta, ¿cómo podemos obtener ese material? Bueno, pues ya nos lo compartirá el doctor, con mucho gusto lo hacemos llegar. La verdad es que, fíjate, esta parte del cuestionario que comenta el doctor Alfonso es bien importante, ¿verdad? Porque a través de ello, como él bien lo dice, vamos a poder darnos una idea de qué es la información que están pidiendo ya en revisiones que se están llevando a cabo de esta naturaleza, ¿no? Y sin duda eso nos va a dar un precedente de cómo tenemos que ir estructurando adecuadamente la materialidad. Y fíjate, también subrayando esa parte, digo, al final del día hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, como tú bien decías ahorita, no, es que finalmente ya no se necesitan contadores, ni administradores, ni nada. ¿Cuál? Al contrario. Y digo, lejos ahora de tener una participación externa como tal, ahora internamente tienes esa labor de estructurar todo este control interno para efectos de, pues, tener... Y digo, al final del día te protege por el lado fiscal, pero te ayuda también por el lado administrativo y financiero, ¿no? Así es. Y de hecho es una de las preguntas que Alicia Maribel Ortega, saludos que nos damos. Saludos, gracias. De hecho nos dice, oye, ¿será necesario solicitarle al proveedor alguna información adicional como cédula, comprobante, opinión de cumplimiento? Pues de hecho ya lo están haciendo. Ahora sí que las grandes empresas lo que están haciendo es que se están protegiendo, haciendo la opinión de cumplimiento, mándame la cédula, mándame la información para yo ya soportarlo y crear un expediente. Pero eso ya sería cuando tienes ciertas operaciones en las cuales crees que la autoridad te las va a poner alguna observación. Pero eso sí, de hecho se está haciendo. Es correcto, sí, doctor. Y una recomendación pero muy importante es que ya a partir del 2020, con más ganas, tenemos que comprar algún software que me esté localizando si en los últimos 5 años mis proveedores aparecen como un EFO definitivo, porque a lo mejor ahorita en 2021 aparece un EFO, un proveedor como EFO definitivo de operaciones que hice en el año del 2018, pero para estar buscando físicamente años anteriores, mejor el propio software me puede dar efectivamente cada vez que salga la lista si alguno de ellos está, porque a partir de ahí están los 30 días que tengo que arrimarme a aclarar, si no me multan, como ya lo señalé, y si no, después viene la auditoría y vienen problemas y muchas cosas, ¿no? Entonces, es necesario estar electrónicamente preparados para detectar dentro de mis proveedores si alguno de ellos tiene problemas o está nada más como presunto o como definitivo o incluso como no localizado, porque el artículo 69 agarra parejo. Dice, no nada más los EFOS, los que se portan mal, sino los que no están localizados, para mí, son de los mismos, son de los que están facturando operaciones simuladas. Y eso es muy fácil, hasta las personas físicas se desaparecen, esa es la realidad, porque les fue mal en el negocio, cambiaron de ciudad, se escondieron del fisco, lo que tú quieras, y al momento que están desaparecidos, yo estoy obligado a demostrar que las operaciones fueron reales. ¿Con qué? Con la materialidad.
que fueron no localizados, ¿no? Inclusive de tal la casualidad de que la autoridad, al no ver el número oficial fuera del domicilio, ya te puso como no localizado. Y tienes que demostrar que ahí sí estabas. Exactamente. Tenemos otra pregunta. Si lo puedes subir un poquito, Pepe, por favor. Más abajo. Es correcto. Ok, por aquí, Salvador Solís, un saludo, amigo, gracias por estar con nosotros. Nos comenta, mis felicitaciones al doctor Alfonso. Yo creo que la materialidad, saludos, Chava, un abrazo. Yo creo que la materialidad en base a documentación comprobatoria está complicada con la forma de pensar del empresario. No están acostumbrados, aunque insistimos a diario. Sí, claro. Así es. Entonces, me trae comprobantes que realmente no pueden ser deducibles y nosotros decimos que ya realmente no. Y hay veces que el mismo contribuyente dice, pues es que te traigo muchas facturas. Sí, pero no son deducibles o no pertenecen a la misma actividad de negocio. Así es, de hecho aquí comenta Salvador, como siempre, hasta que empieza la fiscalización por este concepto y apliquen multas o rechazo de deducciones, van a poner atención. ¿Se acuerdan de la multa de 19 millones bueno, en este caso, a la iglesia? A la iglesia por no presentar aviso de PLD? Exactamente, la verdad es que se han dado casos y sanciones importantes y demás, y es cierto, desafortunadamente, es difícil a veces concientizar al empresario y es precisamente también por eso que hacemos estos espacios para efectos de que pues los empresarios vayan ahora sí que tomando en cuenta en este tipo de situaciones que estamos hablando ya de que esto puede generar problemas muy severos, ¿verdad? Y que ahorita pues hay que aplicarlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que hay que ser preventivos, o sea, la idea principal es decirle al contribuyente, al contador casi prácticamente ya lo conocemos, porque viene dentro de nuestra misma formación. Sin embargo, el contribuyente que realmente, el empresario, la persona que inicia el negocio, considera de que todo lo que compra va a ser deducible, no necesariamente. Y ahí es donde choca el hecho de que, oye, te insisto, que no traigas esos comprobantes. Oye, no les digas o no le des el RFC a alguno de tus empleados para que te traiga facturas. No, ya no es necesario. Solamente lo que ocupes, hazlo deducible. Claro, y es que allá, y bien lo subrayaba el doctor Alfonso, materialidad, razón de negocio, sustancia económica, ¿sí? Es decir, con las erogaciones o los gastos que tú hagas más allá de buscar un beneficio fiscal, como tú bien lo comentabas, que le das a los trabajadores para que te traigan facturas y demás, es el tema del beneficio económico real, ¿sí? Es decir, que eso realmente lo ocupas para efectos de incrementar la utilidad, ¿sí? O reducir costos, ¿va? Y en consecuencia obtener una mayor rentabilidad. Recuerda que vamos a acercarnos a declaraciones anuales y en las declaraciones anuales ya la autoridad ya tiene bien amarrada y como le dijo el doctor, ya todas las operaciones se hacen en el momento y en el momento muchas de las compras que hacemos pues nos están pidiendo dos cosas, forma de pago y método de pago. Acuérdate que lo puedes decir si es gasto, si es inversión, si es deducción, y también saber si lo pagaste en efectivo o lo pagaste en PPD. Entonces, de ahí lo que va a hacer la autoridad es que va a empezar a acomodar esos comprobantes, te los va a empezar Claro, así es. A detectar. Entonces, por eso también, en el caso, si no vas a requerir facturas, no necesariamente o sea, a terceros, planes de gasolina, de gas, de lo que sea. No, mejor lo que vayas ocupando lo vas facturando. Claro. ¿Para qué? Para tener un mejor control. Sí, claro, exactamente, mostrar ese beneficio económico, ¿no? Real. Ahí viene la discrepancia también de lo que compraste y de lo que verdaderamente te trajiste. Y ahí es el otro problema, que realmente ese control interno, los FDIs, el tener el soporte, la materialidad es necesario. Y esto es explicarle precisamente al contribuyente de que se puede manejar y se puede tener si solamente utiliza los comprobantes necesarios. Exactamente, pues ya prácticamente estamos al cierre de la emisión. Antes de ir con los jóvenes del Consejo Estudiantil, nos gustaría, doctor, si quisiera hacer algún comentario final. No, pues solamente retomar la cuestión del control interno, que es necesario que las empresas lo implementen, que lo echen a andar,
y que tengan su departamento de auditoría interna. O sea, hay medianas empresas que sí es, no nada más por buscar una seguridad jurídica o fiscal, sino también por tener precisamente un control interno, que casi diría que ese departamento de auditoría interna pues tendría un departamento que dependa de ella, que se llame departamento de materialidad, porque en realidad las empresas a ese terreno, a esa situación van a llegar, ¿verdad? De tener que generar su departamento de materialidad, que esté calificando a los proveedores, que los investigue desde que son primerizos los proveedores, para saber que son serios, que etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer. Carlos en Facebook. Sí, pasarle, mira, sí, que están en tu Facebook. Y sí, de hecho, va a llegar un momento en el que se va a tener. Sí, es cierto, porque tienes mucha razón. Claro, sin duda. Bueno, pues agradecerle, doctor, que nos haya acompañado el día de hoy, haya compartido con nosotros este tema, sin duda Nos va a compartir de suma relevancia. Agradeceremos enormemente que nos comparte esta información, sobre todo, y también esta parte del cuestionario, ¿no? Para efectos de nosotros tener herramientas y poder amparar la materialidad. Agradecerle al doctor Luis Alfonso Santos Rayas, que ha estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, no está por demás mencionar, él es autor del libro Discrepancia Fiscal en las Personas Físicas, que espero, doctor, que en próximas fechas también nos pueda acompañar para compartirnos sobre este tema. Sí, con todo gusto. Pues finalmente agradecerles, ya estamos llegando prácticamente al cierre de esta emisión de negocios en línea. Y ahora el sábado por ahí vamos a estar en Tele Saltillo también en el 100.1. Un saludo para Ceci Dávila, agradecemos que nos haya hecho esta invitación. Nos dieron un espacio, nos van a dar un espacio para poder hablar precisamente de lo que es negocios en línea. Así es. Servidor y César, vamos a estar platicando precisamente con César. Y claro, finalmente, pues difundir también estos temas. Correcto. Así es, perfecto. Pues no nos despedimos, agradecerles que nos hayan acompañado. Agradecer una vez más al doctor Luis Alfonso que haya compartido con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues recordarles que el próximo jueves tenemos una cita aquí en este espacio, Negocios en Línea. No nos despedimos, abrazo a distancia para todos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, saludos a todos, cuídense. Saludos, Salvador, fuerte abrazo, gracias. A a todos los que nos acompañaron, excelente día, nos vemos próximamente, 11 de la mañana, Negocios en Línea. Gracias, un abrazo, hasta pronto.